luego de meses de espera lleno de críticas. The Gabnet Production presenta. Las ideologías son un molde rígido en el cual se pretende encasillar cuerpos vivos. En acción estarán en riesgo. Según la encuesta, después de ser notificados sobre una filtración de datos que lo impacta, un 16% no tomó acción alguna, 48% cambió la contraseña de la cuenta afectada y solo el 22% cambió todas las contraseñas de sus cuentas. Exactamente, en un descampado, en el Solo colegio. hace falta moral. Exactamente, con lo que sea, armamos un partido de fútbol. Sí, bueno, Brian. vamos a trasladar esto un poco a los videojuegos, donde hay, obviamente, grandes ligas, que hablamos de FC24, hablamos de PES, hablamos de UFC, que es un nuevo juego que se viene de fútbol, que ya hablaremos en alguna otra ocasión. Y también tenemos juegos que podría decirse fútbol y que tienen grandes comunidades. Estamos hablando de Hacksball. Schools shut. Vehicle movements restricted. Construction banned. And masks, a pandemic relic, are back. But this time to battle a different enemy: air pollution. This is New Delhi, the capital of India. Las macros son el bello arte de programar un movimiento en un solo botón o tecla del teclado de juego que uses. Sea, pues, como ya bien dije, un teclado, un stick, un joystick de consola. Esto tiene diferentes niveles, que es poner un determinado número de botones en uno solo para poder acomodarse al control que estemos usando. Quiero contarles la historia de esta Tecnópolis. Bueno, aquí estamos nuevamente. Tecnópolis sigue recorriendo el país. ¿A Claro, dónde es llega una ahora? excelente idea porque los misioneros podrán disfrutar de lo mismo que han disfrutado en otras provincias ya. Desde la Tierra Colorada, el gigantesco parque de contenidos públicos y gratuitos vinculados a la ciencia y el arte, comienza el recorrido del país con la intención de compartir las producciones en todo el territorio nacional. Le podría haber ofrecido su colaboración tanto a la Embajada Rusa de Berlín como al Consulado Ruso de Bonn. Según la Fiscalía Federal del Estado, el sospechoso también habría compartido información secreta con los servicios de inteligencia de Rusia. Moja dивna postać, figura, ludyć stepą. En 2017, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres afirmó que México tenía el segundo conflicto armado más mortífero del mundo. Cártel no es lo mismo que una pandilla común o una mafia de barrio. Más bien, son como empresas criminales que buscan expandirse. Tenemos un término ahí medio extraño, doxing. ¿Qué es esto? Mire, es un tipo de violencia digital que consiste en compartir sin consentimiento datos personales de alguien con tal de causarle daño o intimidarle. Damos aventura a esta segunda parte del iceberg, en donde pisamos en tierra mexicanas. Que se tienen muchas ganas, la verdad. México le empató en el Mundial 1-1 a Argentina. Un equipo muy sólido, a ver cómo va. En México confío, dicen. Lo bueno que tiene México es su defensa y lo bueno que tiene Argentina es su ataque. Sabemos que Anon es el pilar más grande que existe en la nación mexicana. Anon, yo tengo entendido, Anon es administrador de la selección mexicana y también es administrador de GHS. Trabajó aún más Anon con Ariel. Anon es un jugador mexicano que es considerado el mejor mexicano de toda la historia del juego. Se destaca mayormente por su precisión a la hora de los tiros, de los pases y de toda su forma de juego. Pero se metería en una controversia diminuta, esto debido a la ideología que perseguía. Las ideologías son un molde rígido
en el cual se pretende encasillar cuerpos vivos, como son los pueblos y las sociedades. Jamás se puede pretender meter a un cuerpo vivo en un esquema rígido. Para Anon, el comunismo sería una ideología política que tendría un buen uso a comparación del capitalismo. El capitalismo es el sistema económico del liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Pues es una filosofía que se fundamenta en el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas. Asambleístas, comedia de Aristófanes, del año 391 a.C. Las mujeres toman el poder, abolen la propiedad privada y decretan la plena libertad sexual de los dos sexos. Más de 10 años después, la República de Platón atribuye a Sócrates una declaración en la que afirma que un estado ideal debe eliminar todas las formas de propiedad privada. El comunismo, supuestamente, el comunismo marxista es el fin de la historia en cuanto a modos de producción. Es una sociedad sin clases, es una sociedad donde toda la propiedad productiva, no la propiedad personal, pero sí la propiedad productiva, está comunitizada, está socializada, y por tanto donde la comuna, la comunidad, el colectivo, toma decisiones democráticamente. México está siendo cocinado a fuego lento hacia un esquema socialista que, por supuesto, derivaría en un estado interventor en todos los aspectos de la economía, de la vida social y, por supuesto, de la vida política. Aunque este tema es algo leve si hablamos de extremismos o daños causados. El Grupo del Pacífico, denominación propia por el mismo escritor o como muchos veteranos recordarán como el raideo de Conmeax. Una de las competiciones más prestigiosas. Argentina se acaba de llevar la Copa América. ¡Hey! ¡Atención! ¡Le pega el arco! ¡Hey! ¡Cántala! ¡Gol Brazuca! ¡Gol! Todo listo para lo que va a ser el arranque. Tenemos a Ecuador. Bueno, ahora sí, todo listo para el arranque del partido, Ahora sí, va a arrancar el partido de Copa Libertadores. Y bueno, ahora estamos viendo el partido. Ahora, Copa América. Ahora es la primera fecha. Arranca. Con 10 clutch. Y después tenés a Hanso y a Charlitos arriba. Tendría un antes y después en la historia de Axval el 15 de mayo del 2023. En esta red social, le llaman entre comillas, un raid, a una situación de ataque cibernético en Discord, donde usuarios trollcitos hacen muchas menciones con el everyone en los servidores. Un raideo se presentaría como método de desarmar el torneo por entero. Kai, Kou, Tamare y Franchini serían los implicados de este delito. Sin embargo, ¿qué es peor que un raideo de un servidor de Discord? Bueno, nos dirigimos a tierras peruanas. Este primer partido, el debut de Chile y de Perú, este primer partido que va... Este emocionante partido entre la selección peruana de Real Soccer contra la selección francesa. Argentina contra Perú. En Haxar se está por presenciar ahora cómo va a sacar desde el medio a la selección peruana. Presentando a Merin, un jugador de época siendo en una ocasión el director técnico de la selección peruana, no se quedaría exento de los infortunios ocurridos en la comunidad. El 8 de septiembre del 2023, se presentaría una denuncia. Un usuario, uno que no conocemos mucho, había mandado datos personales de Merin y pues presenta una denuncia por tal acto. Por difusión de su DNI y también de su número telefónico. Sería expuesto el documento de identidad y número telefónico del ya mencionado. Aunque siguiendo en Perú habría una controversia más sonada que el de Merin. Nos remontamos al año 2022, en donde la visibilidad de la liga peruana cada vez crecía en términos de visibilidad, en donde hasta el 6 de marzo del mismo año sucedería una huella imborrable para la comunidad. Primero hablemos de RDG.
RDG es un jugador proveniente de la nación peruana, jugador el cual logró entrar a la categoría mayor de su país y representarlo a nivel internacional. Cerrando un poco la biografía de RDG, mencionaré un poco de lo que usualmente pasaba en épocas de pandemia. La situación actual de la pandemia lo ha perpetuado bastante. Estoy hablando de las relaciones a distancia. Durante y después de la pandemia se hizo muy popular esta tendencia de los virtualitos. Relación a distancia, o como lo decimos nosotros los dinosaurios de internet, cibernovios. Usuarios de esta red social, no solo en Discord, sino en Facebook o Instagram, permanecían en una relación virtual sin apenas conocerse de manera física, aunque, haciendo a un lado este mini tema, este caso se destaca por algo muy particular, abundante en estos torneos. En términos de videojuegos, una multicuenta o ALT, abreviatura de Alternate Account, se refiere a una cuenta secundaria que un jugador crea además de su cuenta principal. Estas cuentas pueden usarse por diversas razones, algunas legítimas y otras que pueden ir en contra de las reglas del juego. Se trataría de una cuenta secundaria con tal de sacar provecho en cuestiones competitivas. Piero, un jugador de Cucardas FC, habría utilizado una cuenta alterna bajo el alter ego de Valeria, la implicada de este caso, bajo un método un poco ilegal. Sacaría la IP de Piero desde el host público. Pero, ¿dónde quedaría toda esta polémica creada en Perú? RDG habría tenido una relación amorosa virtual con la multicuenta de Piero, dando como terminado este caso en burlas que perduran hasta el día de hoy. Cambiamos de aire y nos vamos a la nación brasileña, en donde últimamente ha sido un foco de varias polémicas a nivel mundial. Las autoridades españolas aumentaron el martes la presión contra el racismo en el fútbol, donde el atacante brasileño Vinicius fue víctima de insultos y gritos de mono. Ya han vuelto los insultos desde la grada, las amenazas, las faltas de respeto, los cánticos, dedicados incluso a Luis Enrique. Brasil, siempre ha sido tema de qué hablar con respecto al racismo que sufre. La polémica comenzó la semana pasada cuando 45 etnias firmaron un manifiesto denunciando al gobierno de Bolsonaro por poner en marcha un proyecto político que ellos consideran como genocidio, etnocidio y ecocidio. Eu tenho a cabeça muito tranquila, tenho a cabeça que minha família me ajudou, o Flamengo me ajudou quando eu era muito pequeno também, de sofrer não só com o racismo, mas também com toda a pressão que colocaram em cima de mim quando eu comecei no Flamengo com 16 anos. VAX, uno de los torneos más importantes de Brasil, ha sido un foco de controversias por el mismo aspecto, siendo 3 polémicas que resaltarían en este caso. Para comprender el nivel de tensión dentro de VAX, basta con recordar el caso de Zati Yanak 47. Zati, un veterano en Axbal, fue castigado el 5 de diciembre de 2023 con una suspensión de una semana y la exclusión del torneo por insultos xenofóbicos contra jugadores brasileños. El caso más grave de todos involucra a Jubis y 30H. Todo comenzó cuando Jubis no pasó el host adecuado para un partido, justificándolo con que su primo había estado usando su computadora. Esto desató la furia de 30H, quien comenzó a atacarlo con comentarios racistas y haciendo referencias ofensivas sobre la muerte de Pelé. Cerro, uno de los mejores jugadores del mundo. Por un lado tenemos a Cerro, un jugador que ha hecho historia en distintas modalidades en Uruguay, en Argentina, en equipos internacionales.
fue víctima de lo que ya conocemos anteriormente, el doxxeo. Y escuchó usted bien, ¿verdad? Mencionamos un término ahí medio extraño, doxing. ¿Qué es esto? Mire, es un tipo de violencia digital que consiste en compartir sin consentimiento datos personales de alguien con tal de causarle daño o intimidarle. Un caso muy controversial, aunque no muy grave. Fue un tema que trascendió en la comunidad argentina, aunque el fin de este doxxeo fue más por un logro personal, aunque sin duda, en Argentina habría un tema mucho más viral que el caso anterior, dirigiéndonos a otro plano, a la par con SportsCenter y teniendo su misma relevancia. En septiembre de 1994, nació en Argentina el primer canal de televisión dedicado al deporte, una señal que marcó historia y que se transformó con el paso de los años en la pata más importante para el periodismo deportivo local y en la emisora con mayor repercusión de la región. Un canal de noticias que no se concentraría solamente en el deporte, sino también tendría diferentes secciones, en donde los videojuegos serían también parte de su diferenciador. En un descampado, en el Solo hace colegio. falta moral. Exactamente, con lo que sea, armamos un partido de fútbol. Bueno, vamos a trasladar esto un poco a los videojuegos, donde hay, obviamente, grandes ligas, que hablamos de FC24, hablamos de PES, hablamos de UFC, que es un nuevo juego que se viene de fútbol, que ya hablaremos en alguna otra ocasión, y también tenemos juegos que podría decirse fútbol y que tienen grandes comunidades. Estamos hablando de Hackball. Becken, conocido por la comunidad mundial, sería entrevistado por la transmisora argentina ya mencionada, siendo por primera vez una de las cosas más locas sucedidas en la comunidad. Nos vamos hasta el continente de Oceanía. En realidad, el racismo surge en los siglos XVI y XVII, sobre todo en el XVII. Los europeos estaban esclavizados, llevaban varios siglos haciéndolo, africanos e indígenas del nuevo mundo. Y vamos a empezar en Texas, donde se ha hecho viral el ataque racista de una mujer latina quien insultó y hasta golpeó a una inmigrante de la India. Estos insultos se definen a través de varios aspectos que caracterizan a la nación, creando perspectivas diferentes. Recolectar cada mañana las heces ajenas del retrete sin desagüe, ese es el trabajo de los pobres más pobres de la India. Allá, campeones, pueden ver una rata del tamaño de un conejo. Esas personas allí sin ningún tipo de protección ni nada se pueden caer. Pueden encontrar aguas estancadas en toda la ciudad. Es común ver animales carroñeros, aves carroñeras. Y es normal encontrar problemas en el agua porque los sistemas de drenaje son así. Casi no puedo ni escucharme a mí mismo. Me toqué así y siento... Llegaría el día en que estas dos selecciones se enfrentarían en el torneo, siendo India la que menos esperanzas tendría para ganar. Según los comentarios de los jugadores indios, Australia recibiría con insultos y burlas a la selección asiática. Un país que tiene libre mercado, amplias libertades económicas y grandes facilidades para hacer negocios. Un país que exporta materias primas e importa manufacturas. Un país que no tiene empresas estatales en sus sectores estratégicos. Pero qué locura más grande. A cuestión de minutos, India ganaría un partido poco predecible, en donde Australia demostraría lo que es ser un mal perdedor en plena cancha, insultando a los jugadores de la India despectivamente con respecto a la situación que padecen. Rad pondría cartas en el asunto, en donde sacaría una resolución que daría por sentado que Australia ya no participaría más en el torneo, siendo eliminado y quiqueando a dos jugadores de la India del torneo, bajando un poco más de nivel. Seguimos narrando otras historias desafortunadas. Nos vamos con uno de los equipos más influyentes de la década pasada. Axball White Knight es un equipo argentino de esports, deportes electrónicos. Está considerado como uno de los equipos más populares de Axball de la historia. Actualmente, su disciplina principal es el Axball, en donde participa en la primera división de las grandes ligas. Axball, un equipo de Uruguay, tendría una relevancia muy notoria en su tiempo, siendo recordada hasta el día de hoy, pero un tema desataría el odio a este equipo uruguayo. Engaño. En nuestro país muchos desconocen el concepto de la palabra amaño o un...
pasan los días y a su vez van surgiendo nuevas informaciones sobre los pagos que el FC Barcelona hizo durante 17 años a José María Enríquez Negreira. Únicamente identifican una parte. El amaño no solo quiere decir arreglar un resultado. Tú puedes arreglar incluso en qué minuto te van a hacer el gol, en qué minuto tú podés hacer el gol, en qué minuto se va a marcar un penal. They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game. Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. Las apuestas son un negocio legal y que genera millones de dólares y en su mayoría están establecidos en regiones como Asia o África. Porque hay una casa de apuestas sólida, porque está controlado por los gobiernos, porque está controlado por la gente que hace deporte y no deberían de existir este tipo de situaciones. El Calciopoli es probablemente el escándalo más importante que se ha registrado en el fútbol italiano. El hecho que manchó a la Serie A se reduce a que algunos de los directivos de los clubes más importantes del momento se encargaban de influir en la designación de árbitros. El 2 de abril del 2016, saldría a la luz por medio de la plataforma de Facebook. Se daría a conocer amaños por parte de Axvalue-Tenite en la Liga Wars, siendo una mancha que cargaría durante los años posteriores. Se le despojaría de todos sus títulos y expulsarían a 4 jugadores del equipo por este acto. Sin embargo, este tema proveniente de Uruguay también tendría otro desenlace con una jugadora leyenda de la nación. La relevancia de esta jugadora daría a darse por algo no tan común en los videojuegos. De acuerdo con un artículo del Pew Research Center, un centro de investigaciones de Washington, un porcentaje casi idéntico de hombres y mujeres declaran haber jugado alguna vez a videojuegos. El porcentaje se divide en un 50% hombres y en un 48% mujeres. Pues el tema con Anabi sería controversial en su momento por razones que existen en las comunidades virtuales. Hace 13 años, específicamente el 7 de diciembre del 2011, en el foro Axval Uruguay, un usuario llamado Heineken escribiría lo siguiente. En el texto mencionaría que la jugadora realmente se llamaría Diego. La ficharía para un equipo de ese entonces, el cual su nickname en un principio sería el ya mencionado. Pero lo que más notoriedad daría para verificar esta falacia, sería la actitud defensiva al momento de pasar el Facebook de dicha jugadora. Hasta este entonces, el caso es algo incierto por sus años de historial y la falta de información. Pero inclusive a ello, Uruguay también sería protagonista de algo nunca visto. Axvalue-Tenite, considerado equipo leyenda de Uruguay, se viralizaría por un acto nunca presenciado en Axval. Quiero contarles la historia de esta Tecnópolis. Bueno, aquí estamos nuevamente. Tecnópolis sigue recorriendo el país. Claro, ¿A dónde llega ahora? Es una excelente idea porque los misioneros podrán disfrutar de lo mismo que han disfrutado en otras provincias ya. Desde la Tierra Colorada, el gigantesco parque de contenidos públicos y gratuitos vinculados a la ciencia y el arte, comienza el recorrido del país con la intención de compartir las producciones en todo el territorio nacional. Según la revista Blastignews, mencionaría que el equipo en cuestión asistiría al Tecnópolis, siendo un hito en la comunidad, viajando ahora sí a la región centroamericana. En Axmoon se daría inicio a uno de los casos más escondidos pero polémicos que existiría en Axval. Todos conocemos los grandes beneficios de Internet y de la tecnología. Sin embargo, la gran red alberga algunos riesgos y amenazas que debes conocer para poder evitar. El ciberbullying es uno de estos casos. Esta acción consiste en hostigar, molestar, amenazar o humillar a una persona a través de medios digitales como redes sociales, salas de chat, correo electrónico o sitios web. Habría filtrado una cuenta de Instagram, en donde Emil, un jugador de República Dominicana, estaba intrigado a saber de quién era. Emil, en acto de inocencia, expondría que pertenecería a su hermana esa cuenta, en donde el Santi, Ask, Art, Pabloxite, quienes mandarían mensajes vulgares y burlas hacia el jugador. Llegamos hasta el final de la segunda parte del iceberg. ¿Será que continuamos con esta serie más adelante? ¿Habrá tercera parte? Descúbralo en un nuevo video del humor de Axval.